Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo en el que vamos a ver cómo crear una impactante composición como esta usando el apilamiento de enfoque, nociones de fotografía y técnicas de Photoshop. Para que nuestro dinosaurio de juguete quede bien en la escena, deberá estar totalmente enfocado. Hacerlo con una sola fotografía resultará imposible, así que utilizaremos la técnica de apilamiento de enfoque para combinar las distintas partes enfocadas de varias tomas. Un fondo de un solo color simplificará la tarea de recortarlo más tarde. Cuando vayas a preparar fotografías para aplicar esta técnica, es fundamental que la cámara esté inmovilizada, así que asegúrate que el trípode no se mueve a lo largo de todas las fotografías que hagas. Establece el modo manual para lograr una exposición constante. Deja una ISO de más o menos 100 y una apertura de f11, así como una velocidad de obturación de 2 segundos. Para evitar la trepidación de la cámara, utiliza el bloqueo de espejo o una configuración personalizada como el modo de exposición retardada de Nikon. Emplea el enfoque manual. Luego, enfoca en el punto más cercano que quieras que aparezca nítido y toma la primera fotografía. A continuación, mueve el anillo de enfoque un poco para desplazar el plano de enfoque y toma otra fotografía. Sigue variando el plano de enfoque hacia atrás y realizando capturas hasta que hayas captado todas las zonas enfocadas del objeto, desde su parte frontal a la trasera. Ahora ya estarás listo para combinar las partes enfocadas en Photoshop. Después de una breve descripción de cómo capturar las fotografías con la cámara, vamos a explicar el procesado en Photoshop. Ya tenemos en Bridge todas las fotografías que hemos capturado con nuestra cámara. Y en primer lugar, vamos a cogerlas todas y combinarlas para crear una única imagen con todo el dinosaurio enfocado. Esto lo conseguiremos utilizando los automatismos de Photoshop, de forma muy sencilla. En primer lugar, vamos a hacer una selección de todas las fotografías, con lo que teniendo la primera seleccionada, mantendremos pulsada la tecla mayúsculas y haremos clic en la última para crear una selección de todo el rango que tiene de por medio. Haremos clic con el botón derecho del ratón y seleccionaremos la opción Abrir en Camera Raw. Si deseas configurar Photoshop para que abra varias imágenes JPG simultáneamente en Camera Raw, sigue estas indicaciones. Pulsa en la combinación de teclas Control-K para abrir la ventana de diálogo de Editar preferencias. Accede al apartado de Administración de archivos y luego pulsa el botón Preferencias de Raw de cámara. Por último, elige en el apartado inferior, en el desplegable JPG, abrir automáticamente todos los JPGs compatibles. Finalmente, acepta cerrando las ventanas. Vamos a dar al botón de seleccionar todo, con lo que conseguiremos que al aplicar ajustes a esta fotografía, estos mismos ajustes afecten al resto de la tira de fotografías. En primer lugar, vamos a tratar de mejorar el brillo que ha cogido la zona más luminosa del plástico. Cogeremos entonces las iluminaciones y las llevaremos a un valor aproximado de menos 40. También trataremos de iluminar un poco la zona de sombras, subiendo este deslizador a un valor de más 10. Tras realizar estos cambios, vemos que se han aplicado a la totalidad de la tira de imágenes y entonces podemos pulsar en el botón de Hecho. Con esto guardaremos los cambios y volveremos a Bridge para trabajar de nuevo con todas las fotografías. Nos aseguramos de tener todas las imágenes seleccionadas y nos vamos al menú Herramientas, Photoshop y elegimos la opción Cargar archivos en capas de Photoshop. Esta opción lo que va a hacer es cargarnos cada una de las fotografías en una capa diferente dentro de un mismo documento. De este modo podremos trabajar con todas las fotografías en una única imagen, en un único documento. Esperamos a que se carguen y vamos a continuar. Ahora vamos a seleccionar todas las capas haciendo clic sobre la primera y con mayúsculas presionada hacemos clic sobre la última. De esta manera seleccionamos todo el rango de imágenes y nos vamos al menú Edición y aquí elegimos la opción Alinear capas automáticamente. Esto nos va a permitir corregir si hemos cometido algún pequeño fallo a la hora de tomar la fotografía, como por ejemplo vibraciones en el trípode. Seleccionaremos la proyección automática y pulsaremos OK. Esperamos a que se realicen los ajustes y una vez realizados ya tenemos las fotografías perfectamente alineadas. Si recordáis, hemos tomado tantas fotografías porque en cada una de ellas hemos enfocado en un punto diferente al dinosaurio. La finalidad de lo que vamos a hacer ahora es fusionar todas las fotografías para crear una única con todo el dinosaurio enfocado. Esto es muy sencillo de hacer. Nos aseguramos de tener todas las capas seleccionadas y nos vamos al menú Edición y elegimos la opción Fusionar capas automáticamente. Dentro de este cuadro de diálogo seleccionamos la opción Apilar imágenes.
Y nos aseguramos también de tener marcada la casilla tonos y colores homogéneos. Con estos valores pulsamos OK y esperamos a que Photoshop lleve a cabo el proceso para finalizar la fusión de todas las imágenes que tenemos abiertas en este documento. Tras un rato se fusionarán todas las imágenes y fijaros lo que ha hecho Photoshop. Ha creado diferentes máscaras de capa en cada una de las imágenes, donde solo muestra las zonas enfocadas de cada capa y oculta las zonas que no están enfocadas. Si hacemos zoom sobre la fotografía del dinosaurio y nos movemos a través del documento, vemos que está perfectamente enfocado en su totalidad. Control 0 y ajustamos la imagen a pantalla. Cuando ya tenemos la imagen preparada, nos vamos al menú Archivo, Guardar como y guardaremos esta imagen como archivo JPG. Además le vamos a poner como nombre apilado. Pulsamos OK y en las opciones de JPG nos aseguramos de tener la calidad al máximo y pulsamos OK. Ya podemos cerrar este documento, ya no vamos a utilizarla y volvemos de nuevo a Bridge. Cuando estamos en esta herramienta vamos a seleccionar la imagen que acabamos de guardar, el apilado JPG, y manteniendo la tecla Control presionada vamos a seleccionar también la fotografía de la calle donde queremos situar el dinosaurio. Con estas dos imágenes seleccionadas, al igual que antes, vamos a abrirla en Photoshop desde Herramientas, Photoshop y elegimos Cargar archivos en capas de Photoshop para abrirlas en capas diferentes. Esperamos a que se carguen y se puede ver en el panel de capas la capa donde tenemos el dinosaurio y la capa donde tenemos nuestra calle. Si no se encuentran en este orden, lo que tenemos que asegurarnos es que la capa del dinosaurio siempre se encuentre por encima de la capa de la calle. Vamos a empezar trabajando con la capa del dinosaurio, ya que tenemos que aislar a este de su fondo. Seleccionaremos la herramienta de selección rápida. Iremos pinchando y arrastrando el fondo para seleccionarlo. Vamos a ir seleccionándolo con cuidado y, como se puede ver, también nos ha seleccionado la cola del dinosaurio, el cuello y la cabeza. Nos vamos a acercar un poco con el zoom y ahora, para restar de la selección, mantenemos pulsada la tecla Alt y arrastramos sobre la zona que queremos deseleccionar. Vamos a hacerlo también por la zona del cuello y de la cabeza y poco a poco vamos a ir ajustándonos a los bordes de la forma del dinosaurio. Cuanto más tiempo perdamos en esta tarea, mejores resultados obtendremos. Fijaros que entre las patas también tenemos que deseleccionar la zona que tiene en color verde. Esta de aquí y esta de aquí también. Y con un poco de paciencia, sumando y restando, podemos ir perfilando el borde del dinosaurio. Presionamos Alt para restar de la selección y seleccionamos las pezuñas. Vamos a ir poco a poco perfeccionando todas las partes del cuerpo y cuando tengamos más o menos una selección como esta, podemos ir al menú Selección, Invertir y ahora sí ya tenemos el dinosaurio seleccionado. Vamos a presionar a continuación en Perfeccionar borde, se nos abre el cuadro de diálogo de esta herramienta y en vista vamos a seleccionar sobre negro. Subiremos el radio a un valor de 5 píxeles, más o menos. Siempre podemos también escribirlo directamente en la casilla y el suavizado también lo vamos a modificar a 3. Con esto conseguiremos mejorar bastante el borde del dinosaurio. Si tuviéramos alguna zona que todavía no está bien definida, podemos utilizar el pincel para pintar en esa zona y que automáticamente Photoshop haga el trabajo. Vamos a ir pintando por aquí, en estas zonas que veamos que no están del todo correctas. Un poco más por aquí, aquí también. Y más o menos con esto puede quedar bien. Como teníamos un fondo muy verde, también hay que ver que ha quedado un poco contaminado el borde del dinosaurio. Afortunadamente, tenemos una herramienta que nos ayuda a corregir este efecto. Activaremos la casilla Descontaminar colores y subiremos la cantidad aproximadamente a un 75%, con lo que podremos corregir un poco esa contaminación de color. Cuando creamos que ya tenemos una selección bastante precisa, en Enviar a seleccionamos Nueva capa con máscara de capa y pulsamos en el botón OK. Como puede verse, ya tenemos ahí a nuestro dinosaurio sobre el fondo, pero ha quedado un poco descolocado, así que tendremos que situarlo de nuevo. Seleccionamos la herramienta Mover y desplazaremos el dinosaurio a la posición donde queremos que se quede. Podemos activar o desactivar Mostrar control de transformación
para visualizar las guías y rotarlo o escalarlo. Por ejemplo, vamos a escalarlo un poco y lo vamos a rotar también un poco a esta posición. Lo movemos y lo situamos más o menos por aquí. Y ahora validamos los cambios. Como hemos dicho antes, el fondo verde a la hora de hacer la fotografía no ayuda demasiado a la iluminación del dinosaurio, con lo que vamos a tener que trabajar un poco sobre este color para quitar esa dominante de color verde que ha cogido. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla utilizando una capa de ajuste. Hacemos clic sobre el icono de capas de ajuste y aquí elegimos la opción tono saturación. En el panel de propiedades, dentro de la gama de colores, seleccionaremos primero los amarillos y bajaremos la saturación a un valor aproximado de menos 48 aproximadamente. Vemos cómo ya se elimina bastante parte de este verde. Para mejorarlo un poco más, elegimos en la gama de colores los verdes y ahora pondremos un valor de menos 20 o menos 23 en saturación, con lo que conseguiremos prácticamente eliminar del todo esa dominante de color verde que teníamos. Cerramos este panel y continuamos. Para situar la cola por detrás del árbol podríamos trabajar directamente sobre la máscara de capa del dinosaurio, pero correríamos el riesgo de cometer algún error y después tendríamos que corregirlo con toda la dificultad que eso conlleva, así que vamos a hacerlo de un modo mucho más sencillo. Seleccionamos la capa Dino Calle JPG, que es la que tenemos por debajo del todo y que contiene la fotografía de la ciudad. Ahora cogemos la herramienta lazo y haremos una selección de la parte trasera del dinosaurio. No tenemos que ajustarnos al dinosaurio, sino hacer una selección bastante grande, cogiendo dinosaurio y árbol. Con esta selección hecha, presionamos la combinación de teclas Control J y duplicamos en una capa nueva la selección que teníamos hecha. Cogemos esta capa y la posicionamos en la parte superior de la pila de capas, con lo que ya tenemos el árbol por delante del dinosaurio. Falta enmascarar esta zona para dejar ver las partes de la piel del dinosaurio y ya tendremos el fotomontaje hecho. Para hacerlo vamos a seleccionar la herramienta de varita mágica. Configuraremos una tolerancia de 20 y desactivaremos la casilla de contiguo. Con estos valores vamos a hacer clic sobre la zona verde del árbol y manteniendo la tecla mayúsculas presionada vamos a hacer diferentes clics en varias zonas del árbol, siempre trabajando sobre el árbol. Como vemos que esto también nos ha seleccionado partes de fuera del árbol, vamos a coger la herramienta selección rápida y con la tecla Alt presionada, que es para restar, vamos a ir arrastrando el pincel por las zonas que queremos que queden fuera de la selección. Lo vamos haciendo poco a poco, más o menos de este modo. Más o menos así puede quedar bien. Y cuando tenemos esta selección hecha, lo que vamos a hacer es pulsar en el icono de máscara de capa, con lo que conseguimos ocultar todo lo que quedaba fuera de la selección y crear básicamente el montaje. Si nos acercamos al dinosaurio con control más, nos podemos dar cuenta que en esta zona había una farola. Para volver a hacerla visible simplemente tenemos que trabajar con la herramienta pincel. Ponemos el color frontal en blanco y podemos simplemente pintar sobre la farola para volver a hacerla visible. Vamos a pintar más o menos por aquí y vemos cómo empezamos a rescatar este objeto. Y ahora vamos a perfilarlo un poquito para que quede mejor. Con ello tendremos la farola por delante del dinosaurio. Cuando ya la tenemos a la vista, invertimos los colores con la tecla X, pasamos a negro como color frontal y nos acercamos un poco de este modo para ir pintando con cuidado sobre la zona del dinosaurio que queremos volver a que sea visible, siempre sobre la máscara de capa. Fijaros que si pintamos por aquí aparece directamente parte de la pezuña del dinosaurio. Nos desplazamos y vamos a hacer lo mismo en la zona de arriba. Si hacemos clic aquí, mantenemos presionada la tecla mayúsculas y hacemos otro clic aquí, nos generará una línea recta de color negro que en este caso nos deja ver la parte que tenemos oculta en la máscara de capa. Fijaros, hacemos un clic aquí, mantenemos mayúsculas presionada y hacemos otro clic aquí. Vamos a ir poco a poco perfilando toda la farola para que no se note mucho el fotomontaje. Y vamos a ir haciéndolo poquito a poquito y cuando lo tengamos un poco más avanzado volvemos con el vídeo.
Después de estar trabajando un rato con la máscara de capa, podemos ver el resultado. Ya tenemos bien situado el dinosaurio por detrás del árbol y la farola por delante. Si nos acercamos, esto se puede ver mucho más claramente. Todo esto ha sido simplemente trabajando con máscaras de capa. Este es el antes y este es el después. Bueno, pues ahora vamos a continuar trabajando con las sombras y las iluminaciones para intentar integrar un poco más el dinosaurio dentro de la ciudad. Vamos a presionar en la tecla Alt mientras hacemos clic sobre el icono Crear capa nueva. Esto nos abre este cuadro de diálogo de nueva capa. Aquí vamos a poner como nombre sombras. El modo lo vamos a cambiar a superponer y activaremos la casilla de rellenar de un color neutro para superponer al 50% de gris. La activamos y pulsamos en OK. En esta capa vamos a trabajar con las herramientas de sobreexposición y subexposición para tratar de integrar mejor la iluminación del dinosaurio en su entorno. En el panel de herramientas elegimos entonces la herramienta subexponer y configuramos un rango a los medios tonos con una exposición del 20%. Iremos modificando el tamaño del pincel y modificando y oscureciendo la zona de los pies, más o menos por aquí. Vamos a oscurecer también un poquito la parte interior de las patas y oscureceremos también la zona baja del cuello, esa parte de abajo. Si cambiamos a la herramienta de sobreexponer, lo que vamos a hacer es iluminar. Pondremos también el rango a los medios tonos con una exposición del 20% y también, jugando un poco con el tamaño del pincel, podemos ir cambiando la iluminación de determinadas partes. Por ejemplo, esta zona, la zona de la cara y del ojo y un poco esta parte exterior. Volvemos a utilizar la herramienta subexponer y con un pincel un poquito más grande vamos a crear una pequeña sombra en la parte inferior sobre el suelo y así integramos de forma mucho más creíble al dinosaurio en su entorno. Con esto ya casi lo tendríamos terminado, pero podríamos mejorarlo cambiando un poco la tonalidad de la imagen. Lo haremos con una nueva capa de ajuste que se incluye a partir de la versión CS6, que es la de consulta de colores. Aquí nos vienen una serie de valores preestablecidos que nos van a venir muy bien para este tipo de situaciones. Haremos clic sobre el primer botón de cargar y seleccionaremos de aquí el Futuristic Blick 3DL. Esto nos cambia la tonalidad de color y si vemos que está demasiado intenso podemos bajar un poco la opacidad hasta más o menos un 50% y vemos cómo cambia la tonalidad de la imagen y se integran muchísimo mejor todos los elementos de ella. También podríamos crear una nueva capa de ajuste de tipo curvas y mejorar el contraste. Por ejemplo, bajando un poco la curva en la zona de las sombras, mejoramos el contraste de los medios tonos y ya tenemos la imagen finalizada. Pues utilizando este mismo método para integrar este dinosaurio en esta calle, podríamos seguir añadiendo dinosaurios y crear imágenes tan impactantes como esta. Esto es muy sencillo y solo hay que tener un poco de paciencia.